Soy Roberto Bastante, una vez más con ustedes. Yo, un niño, la ley actuando hoy, es la ley de Dios. Pero quería iniciar este mensaje llamando tu atención a lo que aparece allí en la pantalla. ¿Conoce alguien a ese personaje? Por cierto, la pregunta es ociosa, ¿verdad? Porque todo el mundo conoce a ese personaje. Pero estoy seguro, sí, que muchas veces has escuchado a alguien que dice, no te portes como un niño, en un tono de amonestación. Por supuesto genera reclamo, y es cierto, pero también es cierto que hay muchas personas que viven adultos, pero con una mente de niños, y eso seguro que nadie quiere ser como el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? Pues bien, hoy día quiero contarte que la Biblia enseña claramente que hasta la venida del Hijo de Dios, y vamos a explicar esa frase de la venida del Hijo de Dios, es decir, el momento que Cristo vino a la tierra, se encarnó en la tierra, más claramente en la primera y única Navidad, ¿no? En la primera y única Navidad. Entonces, la Biblia nos dice que hasta ese momento la humanidad se estuvo preparando para enfrentar ese encuentro del Dios con el hombre. Y aún ahora, muchos viven un proceso así. Por eso permíteme hoy eh, considerar junto contigo tres relaciones de la vida humana con la ley de Dios. ¿En qué medida estas tres relaciones se relacionan con los 10 mandamientos, con la ley de Dios? Y la primera relación nos habla de la ley y su relación con la infancia espiritual del ser humano. La llegada de la fe, es decir, la venida de Cristo, debe entenderse desde planos distintos. Vamos a centrarnos en la carta a los Gálatas primero, en capítulo 3, versos 23 y 24. La Biblia dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados, o sea, bajo la ley, es decir, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mira lo grande que es este versículo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Era el propósito de la ley, funcionar como un ayo para llevarnos a la condición de adultos espirituales. Llama la atención esta palabra ayo. En el idioma griego que se escribió el Nuevo Testamento, ayo es el pedagogo, eso que hoy día se usa para el enseñador, para el maestro, ¿verdad? Bueno, el pedagogo era corrientemente un esclavo de gran confianza en el amo. Así fuera el hijo del rey, él le encargaba a un pedagogo, a un ayo, para que criara, para que enseñara a su hijo. Ese ayo lo llevaba a la escuela o lo conectaba con su maestro y le enseñaba valores morales, valores culturales, aún los hábitos externos, incluso tenía autoridad para ejercer incluso disciplina física sobre el niño. A ese extremo era la confianza que el padre dejaba en ese esclavo, en el ayo. Pero la Biblia utiliza esa figura del ayo como una forma para decirnos que la ley de Dios nos lleva como un ayo al hombre a la fe cristiana, a la fe verdadera. Por eso el verso 26 de este capítulo 3 de Gálatas dice, pero venida la fe, o sea, cuando Cristo llega al hombre, ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no somos como niños que necesitamos ser conducidos, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Permíteme por un instante enfatizar esta última frase, por la fe en Cristo Jesús. Mira que no dice que son hijos de Dios porque todos somos hijos de Dios, como muchas veces puedes haber escuchado, que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios. Eso no dice la Biblia. Tampoco dice la Biblia que somos hijos de Dios porque nos bautizamos, ni por ningún rito colateral.
Tampoco nos dice que porque mi padre es cristiano, mi abuelo lo es, entonces ya también yo soy hijo de Dios. Dios no tiene más que hijos, no tiene ni nietos ni bisnietos. ¿Te das cuenta? La ley presenta entonces al hombre como un niño inmaduro, ¿no? Tratado como ser esclavo, como un ser esclavo. Aunque sea hijo del rey, pasaba por ese mismo túnel de los rudimentos del mundo. ¿Y qué son los rudimentos del mundo, Roberto? Bueno, todo el mundo reconoce que rudimento es algo elemental, algo con lo que comienza la instrucción del ser humano. Y los rudimentos del mundo era la forma como los padres guiaban a sus hijos a la adultez. Y usaban los rudimentos. Está bien, algunos muy buenos, otros ya no servían en la adultez. Y cuando tú miras en la historia lo que ocurría, la atmósfera que ocurría en el mundo conocido de aquel entonces, verás que hubieron tres culturas que confluyeron de una manera decisiva para, para preparar el escenario humano, el escenario de la tierra, para que escucharan la voz del Mesías de Dios, del que venía a buscar a los perdidos, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta? Ese fue el aporte de estas tres culturas. Los judíos pusieron la parte moral, espiritual. Ellos pusieron y como un aporte su fe en el Dios único, creador, personal, espiritual. Dios no tenía cuerpo, ni era una estatua para ser adorada. No, no, Dios es espíritu. Y eso lo tenían muy claro los judíos. Y ese Dios vivo se relaciona con su creación, se relaciona con el hombre. Y por eso le envió profetas, por eso le dio los 10 mandamientos. Ese fue el aporte de los judíos a todo el mundo. Y tú verás que aún los países que no son cristianos tienen principios cristianos. Pero también hubo gentiles, porque así llamaban los judíos a los que no eran cristianos, hubo gentiles viviendo su niñez espiritual bajo la influencia, por ejemplo, de la cultura griega. Los griegos pusieron lo suyo también a ese escenario. Ellos pusieron su filosofía y sus grandes filósofos marcaron el paso del pensamiento hasta hoy del mundo occidental. Tan importante es esa influencia que hay quien ha dicho que todos nosotros los que vivimos y los criamos en Occidente llevamos en la mente un hombrecillo griego que nos dice cómo se entiende la vida. Y la filosofía griega pues invadió el mundo. Su idioma era casi universal. El griego en el mundo antiguo estaba más difundido que lo que está difundido el inglés en el siglo XXI, para que tengas una idea la importancia del idioma para los griegos. Y su cultura, la cultura griega, hasta ahora ejerce esa influencia. Y por último, los romanos en ese momento habían conquistado militarmente todo el mundo conocido. Ellos impusieron su forma de gobierno. Pensamientos como el Senado. ¿De dónde brota la palabra Senado? Pues es un invento de los romanos para gobernarse. Ellos tenían leyes civiles. ¿Tú crees que es posible que haya un hombre de derecho en cualquier lugar del mundo que no haya estudiado derecho romano? Hasta ahora se nota en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, esa influencia del gobierno romano, de sus leyes civiles. ¿Acaso no lees en los diarios de habeas corpus, de patria potestad, de una serie de voces latinas? Es solamente el legado de lo que esa cultura romana ha dejado al mundo occidental. Y esto, aunque no lo creas, está metido en tu forma de vivir. Fíjate, el otro día me encuentro con un amigo directo, y
Venía pero enfadado el hombre. Y yo, ¿qué te pasa? Imagínate, me dice, mi hijo quiere ser músico. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, me dice, 15 años. Y me dijo que quería ser músico. Yo le dije, tú estás loco. Estudia otra cosa que te dé dinero para que te puedas casar, para que puedas tener tus cosas, para que seas independiente. ¿Te das cuenta? Yo sonreía, le digo, porque en ese momento tenía a mi hija estudiando en la Facultad de Arte de la universidad. Y yo apoyaba a mi hija porque ella quería estudiar allí. En un sentido, yo la estaba preparando a ella para la vida. Él estaba preparando a su hijo para el trabajo. Lo estaba preparando para convertirse en una pieza impersonal, en una gran maquinaria. En eso nos hemos convertido en el mundo occidental. Ya no somos personas, somos un DNI, somos un RUC, somos un número. Y hoy día, con la gran pandemia que tiene el mundo, nos interesa saber cuántos murieron hoy en el Perú. Y se está avanzando o retrocediendo la pandemia. ¿Por qué? Porque los que mueren son números nada más. ¿Te das cuenta cómo influye esa forma de pensamiento griego? Vale la pena meditar en eso. Por eso, no importa las luces académicas que tengas tú o que tenga yo. Hablando en primera persona, podría decir, entiendo que puedo tener más de un doctorado o varias maestrías o muchos títulos honoris causa, pero en cosas espirituales reconozco que soy como un niño, no tengo capacidad a veces para entender un par de versos de la Biblia. Digo, ¿qué quiere decir esto? Y al final tiro el libro porque digo, este es un libro obsoleto, no tiene nada que enseñarme ahora, y me equivoco de punta a punta. ¿Te das cuenta? Déjame decirte esto, si tú ya eres creyente, necesitamos una nueva comprensión en nuestro diálogo con los demás, con aquellos que no conocen todavía a Jesús. Porque en ese diálogo tú tienes que entender que tú entiendes las cosas espirituales, él no las entiende bien, porque todavía vive niñez espiritual. Y necesita que Cristo venga a su vida para llegar a la adultez espiritual. Y esa es la segunda relación que quiero dejar contigo. Pero antes acuñemos esta frase en la mente y en el corazón. Sin Cristo nadie llega a la adultez espiritual. ¿Te das cuenta? Esta segunda relación la ponemos así, la ley y la adultez espiritual. ¿Cómo se logra? Gálatas 4 recuerda en el verso 3, y están hablando judíos y gentiles, todos juntos en la iglesia, ahí en Gálatas. Ahí había judíos, había gentiles, y decían, nosotros, evocando el pasado, evocando la época de la infancia, cuando éramos niños, habla de la niñez física, dice, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo que ya definimos qué son. Pero ahí hay todo, están judíos y gentiles, ahora ambos tienen a Jesús, ya no son niños. Estos vivieron, los gentiles vivieron su niñez espiritual en el paganismo, solamente con la cultura, con las leyes, con todo lo que le podía brindar su cultura sin Cristo. Los judíos vivían con sus propósitos morales como una religión, pero necesitaban experimentar el gran cambio de su vida. En Gálatas 4:4, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, ese tiempo especial, Dios envió a su Hijo. ¿Qué contraste en el ahora en Cristo con el antes cuando éramos niños? El creyente ahora ya no es niño cuando esté en Cristo, sino un hijo adulto. Era lo que dice la Biblia, el kairos de Dios, ese tiempo oportuno para el gran cambio. Y por eso en otra carta el apóstol Pablo dice
que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, no amonestar a la iglesia de Corinto donde fue enviada la carta, sino eso cruza los tiempos y sigue amonestándonos a todos los que abren la Biblia y tienen a Cristo en el corazón, pero tienen que entender que hubo un punto de quiebre en la historia humana, en la historia universal, y ese punto de quiebre fue la llegada de la primera y única Navidad. ¿Te das cuenta? Es interesante entonces recordar que antes los paganos estaban esclavizados en los rudimentos del mundo, a su modo, ¿no? Estaban estudiando cultura, estaban estudiando filosofía, estaban estudiando eso, pero se estaban preparando. Los judíos estaban creyendo en el Dios verdadero, estaban cumpliendo en su medida los mandamientos, pero todas fueron culturas que aportaron a ese día magnífico, a ese día precioso. El verso siguiente, 4:9, en Gálatas siempre dice, mas ahora, una vez enfatizando ese cambio de tiempo, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, dice Pablo, pues es la verdad, Dios nos conoce antes, ¿no? Pablo se asombra y pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Es decir, ustedes están involucionando y quieren volverse a ese estado de esclavitud. Mira cómo les llama a esos rudimentos. Mira cómo les llama a esas cosas elementales que todo niño debe saber. Porque cuando tú eras niño, tu papá te enseñó que decir una mentira era mala, que había una diferencia entre lo malo y lo bueno, cosas morales, cosas también culturales, no hables con la boca llena, ¿no? Etcétera, etcétera, lávate los dientes, todas esas cosas que son rudimentos que van ensamblando la mente del niño para cuando su necesidad espiritual llegue en el uso de razón, él tiene que saber que solo Cristo llena esa necesidad. ¿Te das cuenta? Pero ya vimos entonces la primera relación, que es la infancia de la humanidad, y esta segunda, que es cómo se alcanza la adultez. Pero nos queda la tercera relación, y esa es la ley con el ámbito espiritual de todos los tiempos, comenzando por el hoy. ¿Te das cuenta? Ahora abordamos ese tema de uso en la epístola que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, que es parte de la serie que estamos siguiendo domingo a domingo. Y entonces, allí estaba pasando algo, y en esa coyuntura, el apóstol comienza a hablar de la ley. Y dice, podemos leer desde el verso 7, porque Pablo le está enseñando a Timoteo que hay hombres que han nacido a Cristo, que han estado en la iglesia, pero después les entra la comezón de ser alguien en la iglesia, de ser un líder en la iglesia, quieren ser maestros de la ley y no saben lo que hacen. El verso 7 del capítulo 1 dice, queriendo ser doctores, y ahora la iglesia donde Timoteo era el pastor, está escuchando, queriendo ser doctores, estos falsos maestros, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y entonces define el uso de la ley en ese contexto. Y si tú lees los versos del 8 al 11, déjame leerte cómo comienza y cómo termina. Comienza diciendo, pero sabemos que la ley es buena. Mira, cualidad. No le pongas a la ley nada malo. La ley es buena. Y la ley está vigente. Y al final solamente cuenta si se usa legítimamente. ¿Y cómo se usa legítimamente la ley hoy? Bueno, Pablo va a decir, usando la ley vigente para quienes, para los que no conocen a Cristo. En otras palabras, por lo que hemos aprendido, para los que son niños espirituales, así sean eminencias mundiales en lo que saben hacer. Por eso Pablo comienza remarcando que la ley es buena si se usa legítimamente, pero si no se usa así,
entonces esa ley es para los transgresores, para los pecadores, para los que matan a su papá, matan a su mamá, etcétera, etcétera, una lista larga allí. Y termina con esa frase, ¿no? Y para todos los que viven fuera oponiéndose a la sana doctrina. Esto es, si tú lees el verso 9 y 10, Pablo sigue diciéndole a la iglesia de los Efesios, ahí donde Timoteo era el pastor, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, y al final dice, y para todo aquel que se oponga a la sana doctrina. La ley tampoco fue para promover razonamientos vanos, palabrería que no tiene ni sentido. En contraste, la ley señala la verdad que armoniza con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Una buena noticia. En medio de tantas malas noticias, una buena noticia. Cristo vino, y vino a buscarte a ti, a buscarme a mí. No vino a fundar ninguna religión. Jesús vino a cambiar el destino del hombre. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Por eso el verso 11 de 1 Timoteo 1 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí ha sido encomendado. Pablo reclama su autoridad allí. Y nos está enseñando a nosotros que no basta simplemente con creer en Cristo, somos llamados a crecer. La vida nueva, la vida eterna, comienza cuando Cristo llega a mi vida. Y hoy puede comenzar en tu vida, donde quiera que te encuentres. Quizá manejando un taxi o un mototaxi por ahí en las calles peligrosas de Lima. O quizás estás al otro lado del mundo vacacionando. Yo no lo sé. A lo mejor estás estudiando en tu computador y te ha llamado la atención un mensaje de esta naturaleza. Y estás viendo dentro de ti que hay problemas contigo. Pero qué importante es permitir, invitar a Cristo al corazón para que venga y traiga con Él la vida nueva, el perdón total de tus pecados, la pacificación de tu ser interior. Todo eso te trae Cristo si tú le abres tu corazón. Y es importantísimo lo que te estoy diciendo. No interesa la religión que tú profesas. Lo que interesa es tu condición espiritual. Y la Biblia dice que todos somos pecadores y por tanto no tenemos razón para poder estar en la gloria con Jesús el día que pasemos a la verdadera vida. ¿Te das cuenta? La palabra lo dice claramente. Por eso déjame hacerte una comparación con lo que pasa después que uno, viendo su bancarrota espiritual, le dice a Cristo, ven a mi corazón y cámbiame por dentro, pacifícame por dentro, límpiame por dentro, pero sobre todo, Jesús, no te vayas de mi vida. Lo maravilloso es que cuando tú haces eso, se produce una doble visita. Tú recibes a Cristo en tu corazón porque has abierto te paren para las puertas de Él y Él te abre las puertas de su corazón. Y eso es lo maravilloso. Pero ahí no queda todo. Porque Dios el Padre manda a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu de Cristo, la tercera persona. Y mira cómo en Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, o sea, ya recibiste la adultez, entonces Dios envió a vuestros corazones al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Y viene clamando, Abba, Padre. Abba es un vocablo, coloquial donde el niño habla del amor mutuo con su padre. Es como decirle papito o papacito a su padre. Y el pater, que habla en el idioma griego, entonces se juntan los dos idiomas, el idioma que hablaban los judíos y el idioma que hablaba el mundo. Y el Espíritu Santo viene clamando, dándonos a conocer a nosotros que ahora somos hijos de Dios.
Eso lo dice en Gálatas. Qué maravilloso. En otra carta que escribe el apóstol a la iglesia de Roma, en 8:15 le dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Escucha bien, espíritu de esclavitud, para estar otra vez en el temor. No habéis recibido un espíritu para involucionar a la vida de antaño, a la vida de infante en las cosas espirituales. No, tú estás llamado a vivir una adultez. Dice, si no habéis recibido el espíritu de adopción, porque Él te adopta como hijo de Dios con todos los derechos de hijo de Dios. Y entonces nosotros desde ahí podemos clamar lo mismo. Que el Espíritu clama Abba Padre, los que viven en Cristo pueden decir Abba Padre también. Y el Espíritu clama, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo que está ahora en su corazón le lleva a decir eso. Ahí está la clave. Si tú te preguntas, ¿cómo sé si soy cristiano? Bueno, por ese doble testimonio. Pablo por eso puede decirle a otra iglesia, a los Corintios, en 13:11 le puede decir, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. La pregunta es, ¿vives esta realidad? Porque cuando uno vive esa realidad, la vida cambia. Y entonces tú no quieres que nadie se quede sin lo que tú tienes ahora. Tú has recibido ahora en Cristo la vida nueva. Y entonces debes transmitirla a otros, comenzando por tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Por eso desde ahora puedes comenzar, donde quiera que te encuentres. Los Gálatas deben saber que el fin de la esclavitud llegó. Y llegó también la mayoría de edad. Que Dios nos ayude a entender ese maravilloso cambio. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, a ti la gloria. Ya entendimos el Evangelio. Yo ya lo entendí, Señor. Díselo en este momento, díselo. Donde quiera que te encuentres, aquí en la peligrosa Lima o en el resto del mundo, haciendo lo que estás haciendo, en tu mente puedes hacer el pacto de salvación, diciéndole, Señor, ven a mi vida y cámbiala tú, condúcela tú. Ya me cansé de equivocarme, ya me cansé de vivir como vivo. Gracias, Jesús, por tu perdón. Amén. Amén.